Terminamos nuestro tema de derivadas y nuestro curso de matemáticas de primero de bachillerato con la introducción al cálculo integral. Basta con que entendamos la integral como el proceso inverso a la derivada. Al nivel que nos vamos a mover en primero de bachillerato, es suficiente con que sepamos que integrar es realizar el proceso inverso de la derivada. Con eso es suficiente para terminar un buen primer de bachillerato y afrontar el segundo el año que viene con plena garantía de trabajar en profundidad con las integrales. Vamos a empezar con ejercicios sencillos. Vamos a hacer solamente las que se conocen como integrales inmediatas y vamos a dar unas pocas pinceladas, principalmente porque tengamos ya un primer conocimiento previo al concepto de integración. Vamos a leer esta frase. Si la derivada de esta función x es igual a 1, si lo sabemos por la tabla de derivación, que la derivada de x vale 1, si hemos dicho que integrar es el proceso inverso, podremos decir lo que viene aquí resaltado, que la integral de 1 es igual a x. Repito, si la derivada de x es igual a 1, el proceso inverso será pasar de 1 hasta la x. Pues bien, la integral de 1 es x. Siguiente ejemplo. Si la derivada de la función x al cuadrado es 2x, y esto ya lo conocemos de la tabla de derivación, podemos decir que la integral de 2x es x al cuadrado. Estamos haciendo el proceso inverso. Si la derivada de x al cuadrado es 2x, la integral de 2x será x al cuadrado. Un tercer ejemplo sencillo más. Si la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido x, podremos decir que la integral de 1 partido x es el logaritmo neperiano. Como aquí resalto en el recuadro rosa, podemos ver lo siguiente. Si leemos la tabla de derivación en sentido inverso, tendremos la tabla de integración. Nosotros tenemos en nuestro cuaderno una tabla de derivadas donde a la izquierda está la función y a la derecha la derivada. Pues ahora tenemos que leer esa tabla de derecha a izquierda. Vemos la derivada a la derecha y a la izquierda quedará el resultado de la integral. Algunas cosillas de teoría sobre las integrales. Cuestión de notación. Para no estar escribiendo continuamente las palabras integral de, existe una notación del operador integral. Y aquí la tenéis. Integral de f de x se simboliza por esta expresión que representa el omnium. Este símbolo sería el omnium de función que depende de x y se pone una d y una x para indicar que la variable sobre la que se va a hacer la integración es la variable x. Sería integral de la función f de x diferencial de x. Esta d con esta x se pronuncia diferencial de x. Ahora mismo nos basta con entender que esta expresión indica única y exclusivamente la integral de la función f de x. Al resultado de la integral lo vamos a llamar función primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque es la función de la que viene. Al resultado de la integral la vamos a llamar función primitiva. Lo primitivo es lo anterior a nosotros, pues por eso si yo calculo la integral de una función sería de aquella función de la que vengo, de tal manera que si la derivo me daría la función que obtengo. Y esta función primitiva la vamos a representar con una letra mayúscula. Fijaros. Integral de f minúscula de x es igual a f mayúscula de x. Y esta f mayúscula, repito, se llama primitiva de la función f minúscula. Más cosillas. Si yo derivo 3x, el resultado vale 3. Eso todo el mundo lo entiende. Si derivo 3x más 5, el resultado también vale 3, porque la derivada de 5 vale 0. Y si derivo 3x menos 7, el resultado también vale 3. Es decir, una función más una constante va a tener siempre la misma derivada. 3x más 5 tiene la misma derivada que 3x menos 7 o la misma derivada que 3x. Funciones que solo se diferencian en una constante van a tener la misma derivada. Por lo tanto, podemos razonar de la siguiente forma. Hay infinitas primitivas de una misma función. Si yo realizo la integral de una función, tendré una primitiva
y tendré más primitivas que se diferencian por un valor c que es un valor real. ¿Cuántas más tendré? Infinitas. A partir de la solución de una primitiva puedo obtener todas sumándole una constante de integración. Y eso que representa esta letra C. Una constante de integración para representar el conjunto de todas las primitivas que resulten de hacer la integral de la función f minúscula. Al conjunto de todas estas primitivas, que es un conjunto de infinitas funciones, se llama integral indefinida. ¿Por qué indefinida? Porque depende de una constante c que en principio no conocemos, que está indeterminada. Y como hago la integral y me sale una función f mayúscula más una constante que no conozco, el nombre que recibe la integral es el de integral indefinida. Más cosillas de integrales. Aquí tienes algunos ejemplos de integrales inmediatas. Cuando digo inmediatas, significa que teniendo por delante la tabla de derivación y leyéndola de derecha a izquierda, puedo sacar el resultado de la integral. La integral de la exponencial es la propia exponencial. ¿Por qué? Porque si yo derivaba la exponencial, me salía ella misma. Por lo tanto, la integral, el proceso inverso, también va a coincidir con la propia exponencial. La integral del coseno es el seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno da lugar al coseno y el proceso inverso será pasar de coseno a seno. La integral de 1 partido 1 más x al cuadrado es igual al arco tangente. Y la razón de esta afirmación es que la derivada del arco tangente coincide con 1 partido 1 más x al cuadrado. La clave está en encontrar dentro del operador integral la derivada de una función. Si 1 partido 1 más x al cuadrado es la derivada del arco tangente, podremos decir que la integral de toda esta expresión es igual al arco tangente de x, más por supuesto la constante de integración. La integral de 1 partido 2 veces la raíz de x. Pues eso es la raíz de x. Si yo derivo raíz de x, me queda lo que está dentro del operador integral. Integral de menos 1 partido x al cuadrado. Eso es 1 partido x. Si yo derivo 1 partido x, me queda la expresión que está dentro de la integral. Y la integral de 3x al cuadrado es x al cubo. Si yo derivo x al cubo, me quedaría lo que está dentro de la integral, 3x al cuadrado. Una vez más, insisto, integrar es realizar el proceso inverso a la derivada. Dos propiedades sencillas que nos van a permitir realizar integrales un poco más complicadas. La primera es que la integral de un número por una función es igual al número por la integral de la función. Aquí tienes un ejemplo. La integral de 4 por el coseno de x, puedo decir lo siguiente. 4, que es un número, sale fuera de la integral y me quedaría directamente la integral del coseno de x. Es una propiedad idéntica, análoga a la que teníamos con derivadas. Nosotros en derivada decíamos que la derivada de un número por una función era el número por la derivada de la función. Pues ahora la integral de un número por una función es el número por la integral de la función. Me quedaría 4 por la integral del coseno y el resultado sería 4 por el seno de x, porque si yo derivo el seno, su resultado es el coseno. Por supuesto que nunca se me olvide la constante de integración porque estamos con integrales indefinidas. La integral de la suma es la suma de las integrales y la integral de la resta es la resta de las integrales. Otro ejemplo. Imagina que tenemos la integral de paréntesis 1 más la exponencial diferencial de x. Se demuestra que yo puedo romper justo donde aparezca el signo más o el signo menos. Y quedaría por un lado la integral de 1 diferencial de x y por otro lado la integral de la exponencial. ¿Cuánto vale la integral de 1? Pues será aquella función cuya derivada sea 1. ¿Y qué función tiene derivada igual a 1? X. ¿Cuánto vale la integral de la exponencial? Ya lo hemos razonado antes. Será aquella función cuya derivada será la propia exponencial. Y el resultado es la exponencial. Por lo tanto, esta integral indefinida, su resultado es x más e elevado a x más la constante de integración. X más e elevado a x es una primitiva, y si le sumo cualquier número real tendré el conjunto de las infinitas primitivas. ¿Es posible determinar de forma única esta constante de integración? Sí es posible, con una condición de contorno. Ya sabéis que las condiciones de contorno son condiciones que tienen que cumplir una función concreta. Y aquí tenéis un ejemplo. De todas las funciones primitivas de esta función, 2x, elegí la que pasa por el punto 1, 3.
Planteamos la definición de integral indefinida, usamos el operador integral y sabemos que esto va a dar lugar a una primitiva más una constante de integración. Si realizamos la integral de 2x, el resultado es x al cuadrado. ¿Vale? Si yo derivo x al cuadrado, me sale 2x. Por lo tanto, la integral de 2x es x al cuadrado, más la constante de integración. Esto que estoy señalando sería la integral indefinida y está formada por infinitas funciones. De esas infinitas funciones, solamente quiero la que pasa por el 1, 3. Pues, ¿qué voy a hacer? Sustituir x por 1 e igualar toda la expresión a 3. Es decir, si x cuadrado fuese la primitiva f mayúscula, voy a hacer f mayúscula evaluada en 1 más la constante de integración y eso tiene que dar lugar al valor 3, porque mi función pasa por el 1, 3. Recuerdo que c representa un número real, no depende de x, sino que representa un número real. Sustituyo en la función primitiva x igual a 1 y quedaría 1 al cuadrado que vale 1 más c igual a 3. El 1 pasaría restando y nos quedaría que c es igual a 2. ¿Cuál es la función que cumple el requisito del problema? Pues de todas las funciones primitivas me voy a quedar solamente con aquella que tenga la constante de integración igual a 2. Por lo que la solución es f mayúscula, nuestra primitiva, es igual a x cuadrado más 2. De todas las primitivas, de las infinitas primitivas, me quedo justo con la que tiene la constante igual a 2, porque con esa constante garantizo que la función pase por el punto 1, 3. Finalmente, para despedirnos del curso de primero de bachillerato y dejar entrever la complejidad que va a tener las integrales conforme vayamos aumentando la extensión y el tipo de ejercicio, pues 6 ejemplos finales. Integral de x a la quinta. Sabemos que cuando yo derivo, el grado del exponente se reduce en una unidad. Si yo derivase x a la sexta, me quedaría 6 por x elevado a 6 menos 1, que sería 5. Pues fijaros lo que he hecho. He introducido un 6 en la expresión y si introduzco un 6 tengo que dividir por 6, porque yo no puedo multiplicar por toda la cara por un número, puedo hacer multiplicar por 1, que eso no altera el resultado final. Pongo un 6 dentro de la integral y fuera divido por 6. El resultado final sería un sexto de esta integral. ¿Y quién es esta integral? Pues tengo que buscar una función cuya derivada sea 6 por x a la quinta. ¿Quién es esa función? X a la sexta. Pensadlo. Si yo derivo x a la sexta, el resultado sería 6 por x a la quinta. Entiendo que el pensar la tabla de derivación en sentido inverso cuesta. Por eso quiero que antes de acabar primero bachillerato nos vayamos acostumbrando o que nos suenen los conceptos de integrales, porque hay que amoldar un poco el cerebro, la forma de pensar matemáticamente, para poder pensar en sentido inverso. Si yo derivo x a la sexta, me sale 6x a la quinta, que es lo que está dentro de la integral. Esta integral, un cociente, coseno partido el seno. Fijaros que el numerador es la derivada del denominador. Cuando eso ocurre, voy a tener el logaritmo neperiano. Yo sé que el logaritmo neperiano de una función es f' partido f. Pues bien, si mi función es el seno y arriba tengo la derivada del seno, podré decir que esta expresión es el logaritmo neperiano del seno de x. Cuando las integrales al resolverlas salen logaritmos neperianos, es costumbre poner el argumento logaritmo neperiano entre valor absoluto para garantizar que lo que hay dentro de los logaritmos neperianos sea estrictamente mayor que 0. 1 partido de x al cubo. Cuando tenga una potencia en el denominador, la puedo poner en el numerador la potencia con exponente negativo. Y razono de una forma muy parecida al primer ejemplo que hemos visto. Si yo derivo x elevado a menos 2, el resultado sería menos 2 multiplicado por x elevado a menos 2 menos 1, que es menos 3. Por eso incluyo aquí un menos 2 y fuera divido por menos 2. Si yo incluyo un número dentro de la integral, fuera tengo que dividir por ese número para compensar la operación que he realizado. Y quedaría menos un medio por la integral de toda esta expresión. Y tengo que buscar una función cuya derivada coincida con esto. ¿Qué función tiene por derivada igual a menos 2 por x a la 2 menos 2 por x elevado a menos 3? X elevado a menos 2, pensadlo. Si deriváis x elevado a menos 2, quedaría menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1, que es menos 3.
Y esta expresión la puedo poner como menos 1 partido 2 por x al cuadrado más la constante de integración que siempre nos acompaña a la integral indefinida. Coseno de x al cuadrado por 2x. ¿Qué función tiene esta derivada? Pues seno de x al cuadrado. Si yo aplico la regla de la cadena a la hora de derivar, me quedaría, si derivo el seno de x al cuadrado, me quedaría derivada del seno, que es el coseno, por el argumento, evaluada en el argumento de x al cuadrado, por la derivada del argumento. Y la derivada de x al cuadrado sería 2x. Por lo tanto, esto es una integral inmediata. Seno de x al cuadrado, si lo derivo, me sale coseno de x cuadrado por 2x. Por lo tanto, proceso inverso. La integral de coseno de x al cuadrado por 2x me da seno de x al cuadrado. Esta exponencial. He elevado a 1 menos 3x. Pues me di cuenta que la derivada del exponente vale menos 3. Pues como la derivada del exponente vale menos 3, lo incluyo dentro de la integral. Si pongo un menos 3 multiplicando, fuera tengo que dividir por menos 3. Y me quedaría 1 partido menos 3 por la integral de toda esta expresión. Y tengo que buscar una función cuya derivada sea esta. Y es esta exponencial que tengo aquí. Si yo derivo esta exponencial, he elevado a 1 menos 3x, me quedaría la propia exponencial por la derivada del exponente, que sería menos 3. Por lo tanto, si la derivada de esta exponencial da lugar a menos 3 por e elevado a 1 menos 3x, la integral de todo esto me da la exponencial. Y aquí tendría la expresión. Repito una vez más, vuelvo a insistir, esto cuesta. Estamos acostumbrados a ver las tablas de derivación e integrar pues no es tan sencillo. Hay un refrán o dicho matemático que dice que derivar es mecánico, pero integrar es un arte. Derivar puede ser bastante mecánico al partir de las tablas, pero integrar hay que irse poco a poco construyendo la integral para poder resolverla. Ahora mismo estamos haciendo una serie de ejercicios para que el año que viene, en segundo bachillerato, pues no nos coja de todo sorpresa cuando empecemos a estudiar de forma masiva las integrales. Terminamos esta serie de ejercicios de integrales con uno un pelín más complicado. Tengo una base elevado a 5 y multiplicado por 2x. Me di cuenta que 2x es la derivada de la base. Pues voy a recordar la regla de la cadena una vez más. Si yo derivase x cuadrado más 2, todo ello elevado a 6, me quedaría 6 que bajaría, multiplicando a x cuadrado más 2, todo ello elevado a 5, por la derivada de lo de dentro, que vale 2x. Como el factor 6 no lo tengo, lo coloco dentro de la integral. Y si coloco un 6 dentro de la integral, fuera tengo que dividir por 6. Y tendría un sexto por toda esta expresión. Toda esta expresión coincide con la derivada de x cuadrado más 2 elevado a 6, por lo que puedo concluir que esta integral, su resultado es un sexto por x cuadrado más 2, todo ello elevado a 6, más la constante de integración. Sé que cuesta, sé que es difícil, pero no quería que terminásemos el curso sin haber visto por lo menos una noción sencilla al concepto de integral. Pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Espero que los vídeos hayan servido, os haya facilitado el trabajo y cuidaros mucho hasta que podamos darnos un abrazo de manera presencial.